¿Por qué disminuyó el vigor marcial de los romanos en el último imperio romano? ¿Se habían vuelto los romanos decadentes y perezosos, como insinuó famosamente Edward Gibbon en su clásico Declive y Caída del Imperio Romano? ¿Se había ido el antiguo espíritu marcial? La sangre romana estaba débil, y por lo tanto, ya no quedaba fuerza en la población romana nativa, de modo que el Imperio Romano Occidental tuvo que reclutar cada vez más mercenarios bárbaros que lucharían al servicio de Roma. Bueno, espero poder mostrarles en este video que la visión de Gibbon está realmente desactualizada, y las razones por las cuales el espíritu marcial romano parecía haber disminuido son múltiples. Se representa muy a menudo erróneamente que el tardío Imperio Romano Occidental se disolvió porque eran militarmente inferiores con respecto a las tribus germánicas invasoras. Pero como mostré en este video aquí, nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, el oeste ganó muchas victorias impresionantes contra los bárbaros, e incluso tan tarde como a principios de los años 460, bajo Mayoriano el Imperio Romano Occidental vio algunos logros militares impresionantes, tanto que el Imperio del Occidente casi fue restaurado en aquellos días. Entonces, ¿por qué fue que el imperio aún se disolvió? Parece como si los romanos nativos hubieran perdido toda voluntad de defender su imperio. Simplemente se rindieron sin luchar, y todas las legiones del oeste que fueron destruidas en batalla nunca fueron repuestas. Ya hemos analizado que la mayoría de las legiones occidentales no fueron asesinadas en luchas contra los llamados bárbaros, sino en innumerables guerras civiles. En 383 después de Cristo, cuando Teodosio destruyó las legiones británicas de Magnus Maximus, en 394 cuando Teodosio nuevamente destruyó muchas legiones occidentales en la batalla del Frígido, luego a principios de los años 410, cuando Constantius III destruyó las legiones de Constantino III, y por supuesto en las posteriores guerras civiles de Aetius Bonifacio y Flavio Félix. Pero cada vez que una legión fue destruida en estas batallas, no se reclutó una nueva legión. ¿Cómo podría ser esto? ¿No era la población del imperio más grande ahora que en los tiempos de la República Romana? ¿No había ahora más romanos en lugar de menos romanos en comparación con, digamos, el 200 a.C.? Y sin embargo, durante los días de la Media República, los romanos aparentemente no tenían problemas para reclutar nuevas legiones, una y otra vez, derrota tras derrota contra el aparentemente invencible Aníbal. En el 218 a.C. Aníbal derrotó a los romanos en Ticino en el 2017 a.C. Les infligió una brutal derrota en la batalla del lago Trasimeno, y famosamente, por supuesto, en el 216 a.C., en la desastrosa batalla de Canas, donde murieron decenas de miles de romanos, o los 100.000 romanos que murieron cuando una gran parte de la flota romana fue destruida en el 255 a.C., en una tormenta, que sigue siendo uno de los mayores desastres navales de la historia. ¿Pero qué pasó después? ¿Se rindieron los romanos? ¿Aceptaron estos desastres abrumadores? No. Reclutaron a nuevos hombres, una y otra vez, hasta que contra todo pronóstico derrotaron a los cartagineses en las 3 guerras púnicas. Si los romanos hubieran experimentado tales derrotas y desastres devastadores en el imperio tardío, no habrían reclutado un nuevo ejército y todo habría terminado. Entonces, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo pudo la República Romana reclutar tan fácilmente nuevas legiones, mientras que los primeros imperios romanos orientales y los últimos occidentales aparentemente no pudieron? La batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo resultó desastrosa para el Imperio Romano de Oriente, al igual que el desastre naval de Cabo Bueno en 468 después de Cristo, sobre el cual hablé en este video aquí. Los primeros romanos simplemente habrían reclutado nuevos ejércitos después de estas derrotas, mientras que los romanos tardíos aparentemente no encontraron ningún recluta. Así que parecería que los romanos tardíos realmente se habían vuelto perezosos y decadentes. Aparentemente ya no les importaba su imperio y simplemente se rindieron ante los invasores bárbaros. ¿O lo hicieron? Bueno, hubo varios efectos en juego que causaron que el último imperio romano tuviera graves problemas para encontrar nuevos reclutas para las legiones. Pero antes de llegar a eso, si eres un romabú como yo, y hay muchas posibilidades de que si estás viendo este video, lo eres, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que está construyendo la tienda Senatus Populusque Romanus. Poseen anillos legionarios, de diversos temas, réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Así es, este es material hecho a mano de realmente alta calidad.
Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con mi enlace, y al ingresar el código Majorianus, puedes obtener un reembolso del 10% en cada compra. Así que ve y revisa su surtido. Es realmente increíble. Ahora, la primera razón por la que hubo una aparente disminución en el vigor marcial en los últimos imperios romanos occidentales y primeros orientales fue la degradación de la calidad de las monedas. Analicé esta noción en gran detalle en este video aquí, pero en resumen, como un resumen, sucedió lo siguiente. Porque el ejército romano en algún momento se había vuelto tan grande, lo cual era necesario para defender las fronteras increíblemente largas del imperio, y porque los emperadores de finales del siglo II y principios del siglo III aumentaron el pago del ejército para asegurar sus legiones. Los emperadores tuvieron en algún momento que comenzar a devaluar severamente la moneda, lo que significa que el contenido de plata y oro en las monedas disminuyó cada vez más, de modo que el poder adquisitivo bajó, lo que en esencia significaba que el legionario romano tardío del siglo IV y V ganaría mucho menos que un afortunado legionario de los siglos I y II desde Cristo. Por lo tanto, por supuesto, la motivación para unirse a las legiones por voluntad propia se redujo severamente con respecto a los tiempos de la República, cuando el contenido de plata y oro de las monedas era básicamente del 100%. Además, había otros beneficios en los tiempos de la República y el Imperio temprano, como una generosa donación de tierras por 20 años de servicio militar, que por supuesto ya no existía en el Imperio tardío. Esta es una gran razón por la que el Imperio romano tardío tuvo dificultades extremas para encontrar nuevos reclutas. Esta es la razón por la que Stilicho quería Ilírico, porque los nativos allí mostraban una fuerte determinación. Estaban acostumbrados a la guerra y endurecidos por la batalla, por lo que no necesitaban un incentivo financiero tan alto para unirse a las legiones. Stilicho, en algún momento, incluso tuvo que reclutar esclavos y gladiadores para poder derrotar a Radagaisus y Alarico en los años 400 después de Cristo, porque la población italiana nativa era muy reacia a unirse al ejército. Teodosio también tuvo que hacer lo mismo en los años 380, cometiendo el fatal error de reclutar un gran número de foederati góticos, porque tenía tantos problemas para encontrar reclutas romanos nativos. Los romanos nativos necesitaban un incentivo financiero más alto, porque estaban acostumbrados a un nivel de vida más alto. En general, si alguien está acostumbrado a un nivel de vida más alto, exigirá un mayor pago para arriesgar su vida. Es normal en la naturaleza humana. Por lo tanto, solo las provincias fronterizas de Iliria o Panonia podrían generar buenos reclutas en números suficientemente grandes, o por supuesto las tribus germánicas, que se convirtieron en foederati. Estos grupos se conformaban con menos incentivos monetarios. Esta es una gran razón por la que el Imperio Romano Occidental tuvo tanta dificultad para encontrar nuevos reclutas para reponer las legiones perdidas de Magnus Maximus de Eugenio y Arbogasto de Constantino III y así sucesivamente. Pero el imperio realmente estaba ahora en una situación precaria. El incentivo monetario no era alto debido a la baja calidad de las monedas. Por lo tanto, el imperio tuvo que aumentar los impuestos para poder aumentar los ingresos del Estado, y así poder gastar más en encontrar nuevos reclutas de alta calidad. Pero este aumento de los impuestos era peligroso porque llevó a rebeliones y disminuyó aún más la motivación de la población nativa para luchar por el Imperio Romano Occidental. Afortunadamente, el Imperio Romano Oriental tenía las ricas provincias de República Árabe de Egipto y el Levante que eran geográficamente seguras y generaban ingresos fiscales extremadamente altos, incluso con una demanda de impuestos moderada. Pero el oeste tuvo que aumentar los impuestos porque el oeste perdió territorio tras territorio. Reino Unido en 407 Aquitania y grandes partes de Hispania a los visigodos y suevos en la década de 410 y más tarde África a los vándalos, lo cual fue especialmente brutal. De hecho, la pérdida de ingresos fiscales de la rica provincia de África posiblemente fue el factor contribuyente más grande a la disolución del Imperio Romano de Occidente. Entonces, con todos estos territorios efectivamente perdidos, el imperio tuvo que aumentar aún más los impuestos, lo que luego llevaría a los romanos nativos a abrazar a veces a los invasores bárbaros como liberadores. Los esclavos y gladiadores se rebelaron en todo el imperio occidental. Miles de gladiadores incluso se unieron a los soldados visigodos de Alarico,
Los rebeldes Bacaudi surgieron en todas partes bajo la brutal carga fiscal y lucharon contra las legiones occidentales. Aetius y Mayoriano, por ejemplo, derrotaron a grandes bandas de rebeldes Bacaudi, como afirmó Sidonio Apolinar, pero estos Bacaudi a menudo se unían a los invasores bárbaros y los ayudaban, y muchos otros romanos nativos a veces incluso se unían voluntariamente a los invasores bárbaros. Por lo tanto, un bajo incentivo monetario fue una razón por la cual el imperio no pudo encontrar nuevos reclutas de alta calidad y por lo tanto tuvo que depender cada vez más de mercenarios bárbaros más baratos. Pero por supuesto, no eran tan leales como los comitatenses romanos nativos, lo que causó un conjunto completamente nuevo de problemas. Por lo tanto, el imperio tuvo que subir los impuestos, lo que causó aún más rebeliones y secesiones del imperio, un círculo vicioso. Los vascos y los armoricanos, por ejemplo, se separaron del Imperio Romano Occidental por su cuenta, viendo la oportunidad en los años 410 y 420 para liberarse de la alta carga fiscal imperial. Los moros replicaron la acción de los vándalos al conquistar África en 430, con este increíblemente mal estado de ingresos del oeste. No es de extrañar que el Imperio Romano de Occidente, en sus etapas posteriores, simplemente no pudiera encontrar buenos reclutas. Probablemente habría necesitado aumentar el salario en un orden de magnitud para aumentar el incentivo de los romanos nativos para unirse a las legiones, pero eso simplemente ya no era posible en ese momento. Otros factores que podrían haber jugado un papel fue el desencanto de los romanos con el imperio. Emperadores crueles, tiranos, emperadores incapaces y las constantes guerras civiles realmente disminuyeron la motivación de los romanos para luchar por la idea del imperio. Durante la República los romanos se expandían. La idea de la civilización romana parecía nueva y digna de luchar por ella. Pero en el último imperio, después de tantas calamidades y desastres, la gente se preguntaba por qué deberían incluso proteger esta idea de imperio que parecía crear más problemas de los que resolvía. Por supuesto, también estaba la desigualdad social extremadamente alta, lo que aumentó el incentivo de los esclavos y las clases sociales bajas para rebelarse y redujo severamente su motivación para unirse al ejército romano. ¿Por qué deberían luchar por un imperio que los trataba tan injustamente? El cristianismo, que enfatiza la vida después de la muerte, también pudo haber influido en esto, donde esperaba la dicha eterna, por lo que un imperio terrenal simplemente no era importante y no valía la pena defenderlo. Pero esto no podría haber jugado un papel tan grande, porque el posterior imperio romano oriental tenía un vigor marcial muy alto, por ejemplo bajo Belisario, y estaba casi completamente cristianizado después del siglo VI. Para mí personalmente, la desastrosa situación fiscal del Imperio Romano Occidental con bajos salarios militares y pocos incentivos, combinado con altos impuestos, jugó el papel más importante en explicar por qué los últimos romanos occidentales aparentemente habían renunciado completamente a luchar por su imperio. Pero por supuesto, las razones psicológicas de por qué uno debería luchar por la idea de un imperio que parecía causar más problemas que beneficios, también fue un factor contribuyente muy importante. Así que podemos ver que los romanos no se habían vuelto perezosos y degenerados, tumbados en el sofá todo el día y comiendo uvas, o sentados en el Coliseo todo el día y viendo juegos, mientras el imperio colapsaba. Nada de eso. Este es un viejo tópico y esperemos que finalmente pronto se le ponga fin. Los romanos tardíos simplemente tenían muchos menos incentivos para luchar y arriesgar sus vidas por la idea de Roma que los primeros romanos. Por favor, dale like a este video y suscríbete para no perderte ningún video futuro del fascinante Imperio Romano tardío. Por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o con la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Quisiera agradecer especialmente a nuestros nuevos seguidores de Augustus, Luciano Popescu y Justiniano y los chicos. Muchas gracias Luciano Popescu y Justiniano y los chicos por apoyar este canal de una manera tan generosa. Y también me gustaría agradecer a nuestro nuevo seguidor, César Gary Myers. Muchas gracias Gary Myers por tu increíble apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a ti, amigo. Y si estás interesado en aprender más sobre por qué disminuyó el salario de los soldados romanos tardíos, ve este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender si el soldado romano tardío era inferior al soldado romano temprano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias, Tibiago y Benevolete.